Es un placer saludarles, mis queridos hermanos y amigos. Les habla José Luis García. La necedad es el resultado de que una persona está usando mal la inteligencia que Dios le ha dado. Un necio usa sus destrezas de razonamiento para tomar decisiones equivocadas. La forma más básica de la necedad es negar la existencia de Dios o decirle a Dios que no tiene razón, y es el caso de muchas personas. ¿Le gustaría saber qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué le parece si platicamos un ratito el día de hoy? Es una realidad que ninguno de nosotros queremos ser llamados necios. Por el contrario, nos resulta muy interesante ser inteligentes, sobre todo por los resultados. La vida nos pone retos y cuando nuestra respuesta es la mejor posible, no solo nos sentimos bien, sino que también podemos disfrutar de los beneficios. La Biblia es la fuente de sabiduría que los humanos tenemos, ya que el plan de Dios es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero sucede cuando no la conocemos, la Biblia, o aún peor, que ni siquiera la hemos leído, pues entonces estamos ahí expuestos a una gran cantidad de piedras y dificultades que nos costará muchos problemas e inconvenientes para nuestra vida en general. La Biblia nos da un ejemplo de necedad en Saúl, y quiero leerles lo que dice este pasaje para poder analizarlo. Primera de Samuel 26:21 dice: Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy en tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Déjenme platicarle la historia que pasó aquí. ¿Ha hecho usted alguna vez algo realmente necio? No nos gusta reconocerlo, ¿verdad? Pero lo hemos hecho. Aquí el rey Saúl, ¿verdad? Y sus 3,000 soldados que iban acompañándolo, habían perseguido a David por el desierto de Zif. En las maniobras para encontrarlo y matarlo, Saúl se había cansado. Él y sus hombres se echaron a dormir. David encontró al rey dormido con su lanza clavada en tierra y una vasija de agua cerca. David tomó la lanza y el agua, se alejó y llamó al rey. Este despertó y comprendió que David pudo haberlo matado. Saúl dijo: he aquí yo he hecho neciamente. La pregunta es: ¿cómo sabemos si hemos actuado neciamente? Quiero que se den cuenta que no había ninguna razón para que Saúl hubiera buscado la vida de David. No había ninguna razón. Él lo único que había hecho era librar a Israel matando a Goliat, y esto le había causado pues un cortocircuito, ¿verdad?, en la vida de Saúl. Esto generó una gran cantidad de odio por varias razones, ¿verdad? Y entonces estaba buscando su vida, y cuando el Señor entregó la vida de Saúl a David, ahí fue cuando Saúl se dio cuenta que se estaba equivocando seriamente. ¿Cuándo es cuando usted va a reconocer que está cometiendo una necedad? ¿Se va a esperar hasta que su vida esté en riesgo? ¿Se va a esperar hasta que ya no haya forma de arreglar las cosas? Fíjese que puede ser ya bastante tarde. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar esta inteligencia, ¿verdad?, y darnos cuenta cuando ya nos estamos verdaderamente equivocando. Ahora, ¿cómo sabemos cuando ya tenemos que reaccionar, verdad? Bueno, pues mire que cuando no usamos nuestras capacidades para la gloria de Dios, bueno, pues ahí ya estamos teniendo estos problemas, ¿verdad? Porque Dios nos ha dotado de capacidades a todos. Y cuando esas capacidades que tenemos no las usamos para la gloria de Dios, entonces las usamos para actuar neciamente. ¿Cuántas personas hemos visto que tienen una gran habilidad para algunas cosas? Sin embargo, cuando no las usan correctamente, pues es cuando caen en la necedad. Si nosotros leemos en Primera de Samuel 10, ¿verdad?, podemos ver que Saúl tenía muchas capacidades, ¿verdad?, como cuánta gente conocemos, ¿verdad? Primera de Samuel 10:24 dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey.
¿Cuántas veces hemos conocido personas que tienen habilidades muy especiales como tocar instrumentos musicales o una voz hermosa o una capacidad especial con los números? O pueden retener una gran cantidad de información en sus memorias. Pero vemos con tristeza que sus vidas no dan los resultados esperados. Esto viene cuando hemos actuado neciamente. Y yo le voy a decir que estas personas es lo que, por lo menos en mi país, yo he visto que tristemente hay personas que tienen profesiones terminadas con títulos universitarios y terminan atrás de un volante de un taxi. No tengo nada en contra de alguien que maneje un taxi. Pero entonces, ¿para qué consiguieron un título donde se quemaron las pestañas por tanto tiempo y que después decidan no usarlo? Yo creo que ahí es cuando estamos actuando neciamente. Todos hemos sido dotados con diversas capacidades, pero la mente se contamina con literatura sucia, malas costumbres y sobre todo la pérdida de tiempo, desperdiciando así todas sus virtudes. Y le voy a comentar esto que yo he visto que actualmente la gente cómo desperdicia el tiempo, por ejemplo, en la televisión. Créame que yo en la más humilde de sus casas sí tengo televisión, pero no tengo tiempo de verla. Y esto da como resultado que pues ahí está ya de adorno, porque cuando yo tengo que evaluar o cómo me siento después de haber visto alguna película o algún programa de esos que ahora se están viendo, como las series, en donde verdaderamente están exponiendo una gran cantidad de odios, celos, pleitos, contiendas, todo lo que la Biblia le llama la carne, entonces después de eso, fíjese que yo no me siento mejor. A lo mejor usted sí, a lo mejor usted obtiene ese material para poder tener un mejor matrimonio. Si usted lo tiene así, bueno, yo lo voy a respetar mucho, ¿verdad? Porque yo espero que le esté resultando. Pero si después de eso en su mente comienzan a haber malas palabras, malos pensamientos, porque mire cuántas veces ha pasado, ¿verdad? Que una mujer que está viendo una película o una serie en donde hay una serie de infidelidades, después esa mujer va a estar culpando al marido por infidelidad. Porque ya le están sembrando en su mente las cosas que quieren que piense. Y la destrucción de la familia es algo muy problemático, muy difícil, que no es agradable a Dios. Entonces, estas series al final de cuentas van a estar contaminando a esta mentalidad y esto nos va a llevar a tener un comportamiento verdaderamente necio. Entonces, así, ¿verdad? Como cuando le pasó esto a Saúl, entonces llega el momento del fin de la vida y cuando estas personas llegan al estar ahí en el lecho mismo de muerte, bueno, pues en sus tumbas deberían de poner el epitafio: me he comportado neciamente. Exactamente como dijo Saúl, nosotros nos hemos portado neciamente. Otra de las cosas que también nos lleva a comportarnos neciamente es cuando permitimos que el mal entre a nuestras vidas. En 1 Samuel 15 leemos que Dios le dijo a Saúl que se librara de los amalecitas, ya que esos amalecitas continuaban atacando al pueblo de Dios. Pero cuando Saúl y su ejército lucharon contra ellos, Saúl perdonó la vida del rey Agag. Cuidado con el humanismo. A mí no me corresponde hacer ese juicio con respecto a que si alguien debe morir o no, y qué bueno que el Señor nunca me puso eso, ¿verdad? Pero cuando Dios decide quitar a una persona de este mundo, ¿quién soy yo para criticar la decisión de nuestro Creador? Ahora, ¿cuál es la razón por la que el Señor le dijo que eliminara al rey Agag? Agag representaba todo lo que era malo. Saúl dejó que el mal continuara en la vida al permitirle sobrevivir a Agag. Y ese es un gran mal en nuestros días, en donde nosotros comenzamos a abrazar, comenzamos a proteger las cosas que sabemos que están mal, pero de todos modos lo seguimos haciendo. Ustedes saben que este tipo de prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, el cigarro, ¿verdad? El alcohol, todo lo que genera un vicio, estas personas que no se dan cuenta que no lo han podido dejar. Ay, pero si yo nada más me echo una cervecita de vez en cuando, los fines de semana, cuando hace calor, cuando estoy cansado. Sí, pero esas es precisamente las características del vicio, que yo voy a comenzar a justificar mis gustos y mis anhelos cuando
estoy teniendo prácticas que no le convienen a mis pulmones, no le convienen a mi hígado, no le convienen a mi cuerpo en general. Sin embargo, encuentro la justificación para seguir haciéndolo. Eso es necedad, hermanos. Eso es necedad. Nosotros lo que tenemos que hacer es, así como Saúl debió de haber quitado la vida de Agag y haberlo hecho desaparecer, porque esa era la orden de Dios, así nosotros tenemos que tomar estas decisiones en donde decir, esto no me conviene, por lo tanto, ¿sabes qué? Aquí se acabó. Tomar esa decisión. Además de que vas a ahorrar dinero, ¿verdad? Porque los cigarros son muy caros. Igual, ¿verdad? Las cervezas no son tan caras. Bueno, ni siquiera sé cuánto cuesten, pero como son tantas las que se toman, multiplíquenlo por lo que consumen en eso en un año. Y se van a dar cuenta que es una gran cantidad de dinero que estamos desperdiciando. Pero bueno, otro elemento que también tenemos como seres humanos y que pues también es parte de la necedad, pues fíjese que es la rebelión. La rebelión es un mal que si se permite, sigue su curso en la vida de algunas personas. Saúl escuchó a Samuel decir, les voy a leer lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Asústame! Quiero que se den cuenta que aquí verdaderamente Samuel ha sido muy claro con Saúl porque calificó correctamente lo que Saúl había hecho. Él se había desobedeció una orden y eso es considerado la rebelión. Y también, ¿verdad? La obstinación que muchas veces también tenemos. Hay veces que estamos duro y dale con algo que queremos que suceda o que queremos que obtenerlo a como dé lugar, pero estamos ya cayendo, estamos perdiendo, ¿verdad? Muchas cosas. Y ahí es en donde precisamente pueden caer estos dos elementos que vienen en 1 Samuel 15:23, que son la rebelión y la idolatría, que sería la obstinación, ¿verdad? Entonces, esto fue razón suficiente para que Saúl fuera desechado. ¿Usted quiere ser desechado? Yo pienso que no. El empecinarse en hacer algo que no nos conviene es una forma de cometer rebelión. Sabemos que no debemos hacerlo y aún así seguimos haciéndolo. Entonces, lo mismo que todo lo que hemos visto antes, ¿verdad? Cuando nos estamos dando cuenta que tenemos estas prácticas, tenemos que identificarlo como necedad. Elimínelo, destrúyalo, sáquelo de su vida, le conviene, va a tener una mejor calidad de vida y sobre todo, el Señor va a aceptarlo a usted como un hijo auténtico. Ahora, otro elemento que verdaderamente también es terrible, ¿verdad? Es echarle la culpa a otros. Cuando nosotros le echamos la culpa a otros, esto es un mal que pues si nosotros permitimos que siga en nuestras vidas, bueno, pues va a ser también terrible, ¿verdad? Y pues para variar, ¿verdad? O para confirmar, pues verdaderamente Saúl no fue la excepción, porque cuando Samuel enfrentó a Saúl y le preguntó por las ovejas y el ganado, el rey dijo, vean lo que contestó, Les voy a leer 1 Samuel 15, del 13 al 15, que dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Yo quisiera preguntarles, ¿verdad? O sea, si nosotros analizamos este pasaje, nos vamos a dar cuenta verdaderamente de una circunstancia que debemos tomar, pues, muy a pecho, ¿verdad? Entonces dice, vamos a analizarlo parte por parte. Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, llega él, ¿verdad? Se para el cuello diciendo, pues yo ya hice, ¿verdad? Ya cumplí lo que el Señor me ha dicho. Pero exactamente cuando él ya se está parando el cuello es cuando Samuel le pregunta. Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? Es este que yo oigo
con mis oídos. O sea que las propias vacas y los propios, pues las ovejas, ¿verdad? Lo estaban delatando que no había obedecido como debía de haber sido. Entonces, aquí es cuando ya Saúl se ve en problemas y vean la salida que trata de dar. Y dice Saúl, de Amalec los han traído. Aquí ya él no está reconociendo que él los trajo, está diciendo que el pueblo lo trajo, porque dice aquí, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Entonces la respuesta es de que él no los trajo, ¿verdad? Fue el pueblo. Ahí es cuando ya le está echando la culpa a los demás. ¿Cuántas veces ustedes hacen esto? Nosotros hacemos esto. Digo, voy a reconocer, ¿verdad? Porque yo también así como que no cometo errores, también los llego a cometer, pero debemos de identificarlos, debemos darnos cuenta en qué momento ya estamos cometiendo estos errores, y a veces el ruido de las vacas y el ruido de las ovejas es lo que nos está diciendo, ¿verdad? En el oído que eso que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Entonces, aquí ahora Samuel, ¿verdad? Saúl se viene a justificar diciendo, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ya le está dando una pinturita, ¿verdad? Le está cubriendo, tratando de, pues que no se dé cuenta de que su error fue, pues desde el principio que no obedeció como debía de haber sido, ¿verdad? Porque ese ruido lo seguía delatando. Sin embargo, dice, pero, o sea, regresa otra vez y dice, pero lo demás lo destruimos. Dese cuenta cómo desde que habla de que el pueblo lo trajo, que es para tu Dios, y además ahí está diciendo todo lo malo, todos los demás lo hicieron. Pero el cumplimiento, cuando dice, pero lo demás lo destruimos, ahí sí, la parte buena, él se coloca otra vez ahí. Hermanos, tenemos nosotros que preguntarnos, ¿verdad? ¿El pueblo decidía lo que el rey debía hacer? Fíjese que no. Realmente en la monarquía, los reyes, las reinas, ¿verdad? todo su cuerpo, ¿verdad? Gobernante, no le preguntan al pueblo, precisamente ese es el problema de la monarquía. Pero, entonces, ¿por qué Saúl le echó la culpa al pueblo? Se estaba justificando. ¿De qué? Porque sencillamente era culpable de rebelión. Ahí le faltaron pantaloncitos para reconocer que se había equivocado, ¿verdad? Y entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros ahora sí que estemos bien plantados, que estemos seguros de que nuestro cristianismo es real, para que cuando nos equivoquemos podamos reconocer y empezar a regresar, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo para no poderlo cometer. Me encontré una historia que les quiero contar. Un día una señora hizo un pastel. Le dijo a su hijo que no lo tocara. Mientras ella iba de compras al centro, bueno, pues dejó al muchacho ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Este jovencito sintió esa tentación y probó el pastel una vez y luego otra y otra vez. Pues ya le había gustado, ¿verdad? La forma de aquel pastel quedó arruinada. Entonces el muchacho levantó al gato y puso las patas del gato sobre el pastel y encerró al animal en la cocina. El gato recibió la culpa por destruirlo y sufrió el castigo. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a otros? Hay veces que no, como les dije anterior, ¿verdad?, no tenemos los suficientes pantaloncitos, ¿verdad?, para reconocer, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y fíjese que muchas veces eso es mucho más sencillo, porque se resuelve el problema inmediatamente, y una vez que se resuelve ya podemos descansar. ¿Culpamos a otros de nuestros fracasos? Bueno, culpamos a otros cuando ocurre algo en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Bueno, pues sencillamente, si usted tiene esa práctica o si practicamos este tipo de cosas, pues estamos actuando igualito que Saúl. Así es de que nosotros debemos de tener precisamente estas características presentes para no cometerlo. ¿Qué otro problema tuvo Saúl? Bueno, pues ahora vemos que otro error que cometió Saúl fue el querer siempre recibir honra, y eso es un mal que si no lo paramos va a seguir creciendo en la vida, un camino de destrucción. Saúl le dijo a Samuel, y quiero leerles lo que dice 1 Samuel 15:30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo
y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Quiero que observen esto, que verdaderamente él pues arranca bien, ¿verdad? Dice, yo he pecado. Siempre eso es algo bueno, porque ahora sí estaba reconociendo que se había equivocado. Pero después, ¿qué es lo que pasó? Realmente no hubo un arrepentimiento, solamente reconoció que se había pecado, pero no hubo un arrepentimiento porque dijo, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, para él era más importante los ancianos del pueblo que Dios mismo. Entonces, ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado. Que verdaderamente nosotros estamos conectados con el Señor y que primeramente reconozcamos ante Dios que nos hemos equivocado. Y después dice, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea que ahora ya estaba dando un aire de religiosidad, en donde aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? No, pues Dios es primero, ¿verdad? Así es de que voy a adorarlo. Sí, pero verdaderamente ya había cometido el pecado y no se había arrepentido. Él debió primeramente arrepentirse, pero no lo hizo. Hasta que en este pecado Saúl quiso ser exaltado, fíjense. O sea, y el fingir una falsa consagración es un mal que, si lo permitimos, va a continuar corroyendo nuestra vida espiritual. Saúl fingió que él adoraría al Señor en medio de su desobediencia a Dios. ¡Qué burla! Él tenía una religión falsa. ¿Cuántos de nosotros podemos tener ese problema muy grande, verdad? Entonces, así como esto, hay una gran cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque Saúl viene a ser una muestra de lo que nosotros deberíamos de cuidar día con día. Por esa razón, ¿verdad? La vida cristiana tiene estos maravillosos principios que vienen en la Biblia, que cuando los seguimos fielmente nos edifican y nos dan una mejor calidad de vida. Y con esto yo quiero decirles que debemos cuidar nuestra vida en el Señor. Si usted tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario, puede dejarlo escrito aquí abajo, o bien puede llamarme y lo atenderé personalmente. También puede suscribirse al canal y activar la campanita para que sea notificado cada vez que suba un nuevo video. Por lo pronto, este ha sido todo por hoy. Agradezco el tiempo que dedicó a este video y nos veremos próximamente. Bendiciones.